Fútbol del jardín de la nena, porque ahí está grabando. Ok. No- Así que, qué bueno. Bueno, profe, ¿cómo está primero, antes que nada? Bien, ¿Cómo? bien, bien. Bien. De vuelta, con mucho trabajo. Bueno, eso es bueno, eso es Sí, bueno. sí. Y bueno, preséntese para los que no lo conocen. Bueno, mi nombre es Cristian Batista, soy licenciado en psicología, especializado en psicología de alto rendimiento en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Hace 15 años que trabajo en deporte, sobre todo en fútbol. Así que pude de esta manera unir dos pasiones que son mi profesión, la psicología, y el fútbol, que bueno, lo jugué en su momento y ahora puedo trabajar desde otro lugar. Buenísimo, sabe de lo que está, sabe en lo que se metió. Así que, Claro. ¿y dónde trabajó? Trabajé en el Club Lanús, en el Club Atlético Lanús, a partir del 2006 hasta el 2009, y hace unos años también en la Escuela de Técnicos del Club Lanús. Sí, En la Escuela de Técnicos de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino trabajo desde el 2009, así que ya son unos cuantos años también. y ahora están todavía con las charlas de Zoom, clases virtuales. Seguimos dando clases y a partir de Zoom y de una plataforma que se llama Classroom. Así que hay unos cuantos alumnos, en primero hay más de 30 y del primero del año pasado, que ahora es segundo, hay 20 y pico, más de 20. Hay Buenísimo. muchachos que están volviendo, así que incluso, y algunos que debían alguna materia de otros años. Buen número de chicos. Sí, sí, sí. Y sigue habiendo muchos extranjeros. Se ve que por un lado, el otro día nos contaba el director, Hernán Graca, que es la única escuela que ha quedado dentro de un club, ya que la de River se cerró. Ah, mira, Y bueno, Lanús ya tiene un prestigio, sobre todo en Sudamérica, así que hay muchos colombianos, sobre todo chilenos, algún uruguayo, algún peruano, bien, pero bien, bien. sobre Buena todo reputación. como otros años, ¿eh? Lo que Sí. pasa es que Lanús al tener una filial en Colombia también es muy conocida y bueno, y, y saben de la importancia que le da el club a la formación. Claro. Bueno, profe, la idea es hacer le digo profe porque lo tuve como maestro en en la escuela, entonces me queda la costumbre. La idea es hacer unas preguntas basadas en el fútbol, eh, Ok. ma- más en su área. Tampoco le voy a preguntar si forma 4-4-2 o 4-3-3, No, pero soy técnico. basado en su área. Bueno, primero, ¿cómo llegó a Lanús? ¿Cómo es que surgió esa oportunidad? ¿Y desde qué empezó a trabajar hasta dónde llegó? Ajá. Bueno, cuando estaba haciendo la especialización, concluía con un trabajo de campo y bueno, entonces hablando con alguien que fue un compañero en las inferiores y en el ascenso, le comento y me dice, anda a verlo a tal, al Tano Colasiati, el negro Enrique, estoy hablando, Héctor Enrique. Jugamos juntos de los 12 años. Anda a verlo, que él maneja las inferiores, que está con los chicos de la pensión. Bueno, fui, presenté un proyecto, el Tano habló con Nicolás Russo, bueno, y me autorizaron a hacer esa primera experiencia en el 2006 con la categoría 88, que era la quinta en ese momento, que la verdad, como digo siempre, fue una categoría histórica porque la mayoría de los que juegan de titulares llegaron a primera, cosa que es muy difícil. A ver, podemos nombrar Marchesín, Gastón Loli, Carlos Izquierdos, Quintana, Carlitos Quintana. El tres pobre falleció, se llamaba Salazar. Después jugaba Nico Ramírez, el Pulpo González, Sebastián Blanco, Laucha Costa, Cano, Germán Cano.
después también estaba el polaco Menéndez. Así que un equipo completo que ha llegado a primera es dificilísimo. Sí, 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 sí. Y ahora me imagino que en ese grupo, obviamente todos dicen que no llegan equipos, sino que llegan chicos. ¿Cómo laburó ese grupo? ¿Cómo laburaba ese grupo en su área? Cuando, cuando yo me acerco y hablo Ujú. con el técnico, y en ese momento Se me había un cayó. psiquiatra eh, trabajando, que se me fue el nombre, después me voy a acordar. Bueno, hablé con él y hablé con el técnico, con Héctor Romero, que estaban necesitando. Básicamente para arrancar necesitaba saber qué les podía aportar. Y entonces me contaba que, bueno, obviamente muchos de esos jugadores ya estaban en los juveniles, y estaban entrenando con primera, empezaron a entrenar con primera, pero él sentía que les costaba manejar la presión porque fue un campeonato que alternaron primero y segundo todo el tiempo con Boca, con la quinta de Boca, donde estaba Negas, por ejemplo, con esa división de Boca. Entonces, Cabezón Romero sentía que les estaba costando manejar la presión, que les estaba pesando el estar ahí primero. Bueno, entonces empezamos a trabajar fuerte eso, el manejo de presión, pero a partir de la motivación, de lo que podía significar eso para ellos, y a través de conformar un equipo sólido, fuerte, eh, darles una identidad. Hicimos varios trabajos respecto de eso, y a través de distintas técnicas, ¿no? De charlas, de Ujú. ejercicios de visualización. De hecho, para el último partido, bueno, y así, bueno, se dieron las últimas 10 fechas, no se perdió ningún partido, solo se empató con Banfield de visitante. eh, y en el último partido me acuerdo que era crucial, porque si Boca empataba y Lanús ganaba, podía salir campeón. Planteé algo que después terminó ocurriendo, que es plantearles la situación de empezar perdiendo 1-0. Cerrábamos de local, pero bueno, podía darse la situación, ¿no? Y entonces, a partir de eso, trabajarlos a partir de una visualización de cómo remontar ese partido y poder llegar al objetivo. Y después, al otro día, se dio, empezamos perdiendo y después se terminó ganando 2-1. La verdad que fue muy lindo año y eso me dio pie después a seguir trabajando, después me contrataron para seguir trabajando con todas las divisiones inferiores. Y como muchos de esos jugadores ya estaban jugando al año siguiente, en el 2007, en primera, también empecé a pedido sobre todo de Luis Ubeldía, que era el ayudante de Ujú. Cabrero. Era Luis el que me decía, habla con tal, y en general eran estos muchachos que ya en el 2007 estaban jugando en primera, Seba Blanco, Laucha Costa, bueno, Quintana, Ujú. el Pulpo, González, eh, y así también fui colaborando con el plantel de primera y con la gran fortuna de salir campeones el 2 de diciembre del 2007 en la cancha de Boca. Así Justamente que, con quien peleaban cabeza a cabeza. claro, al año siguiente, entonces, en el 2006 la quinta no salió campeona, Ujú. salió subcampeona, terminó segunda a un punto. Pero al año siguiente, muchos de esos jugadores, que bueno, que han hecho una gran carrera, tuvieron la oportunidad de salir campeones en primera. O sea, a ver, ¿qué es más importante? ¿Salir campeón en quinta o salir campeón en primera? Total. Así que bueno, fue la verdad un trabajo maravilloso que se coronó de esa manera, ¿no? Y después, al año siguiente, después en el 2008, tuvimos otra quinta muy buena, que la Ujú. dirigían Paolo Rossi y Gabriel Schurrer, que fue la 90, donde también hubo grandes jugadores, ¿no? Toto Salvio, Rodrigo Ramuspe, Guido Pizarro, Ujú. así que, y otros muchachos que después jugaron en el ascenso.
Así que bien, muy bien. Ahora, habrá sido difícil siendo chicos, porque son chicos en quinta. ¿Cómo fue el día después o la semana o los meses de haber quedado subcampeón y Mm, reponerse tan rápido para salir campeón? mm. Bueno, volvimos por supuesto que ahí no se terminó el año, tuvimos unas semanas más y, y hablamos principalmente de lo importante que era no solo medir las cosas en términos de éxito o Ujú, fracaso, sino también en capitalizar y en valorar todo lo que se había conseguido en términos de qué sentido tenía eso para la carrera de cada uno. Eh, y bueno, como para cualquier chico que empieza a jugar al fútbol, había Laucha Costa o Sebastián Blanco que estaban en el club desde muy chiquito, desde la escuelita. ujú, Este, Así que eh, poder haber hecho todo ese recorrido, haber participado de un torneo, de haber hecho un buen torneo, de participar en selecciones juveniles, la OCHA también participaba, además del ujú, Pulpo. ujú, Eh, y, y bueno, eso era lo importante, cómo crecían ellos como jugadores y ya estar entrenando con la primera, con el plantel superior, eso era lo más importante, más allá de lo otro que podía resultar anecdótico. Porque la verdad, son pocos después los que, más allá de los protagonistas, que se ujú, acuerdan que tal jugador fue campeón en la quinta o en la cuarta, o goleador. A veces se dice, es el goleador histórico de las divisiones inferiores, ujú, sin embargo, después les cuesta mucho en primera. De hecho, por ejemplo, el caso de Pepe San, que fue goleador histórico de las inferiores de River y después asentarse en primera le costó un montón. Anduvo por varios clubes antes de llegar a Lanús hasta que finalmente encontró, al parecer, su lugar, ¿no? ujú. Donde pudo demostrar todo su poderío, toda su eficacia, pero le costó varios años eso, a un centro delantero Ujú, que, que, que ha marcado, ha sido goleador del torneo y va marcando y a pesar de la edad sigue superándose, ¿no? Y marcando récord tras récord. Así que lo más importante cuando trabajamos con adolescentes es siempre tener el horizonte de la formación, ¿no? Que lo más importante es la formación. Más allá de que es importante también que se forme en una mentalidad ganadora, por supuesto, ujú, que no da lo mismo. Pero eso había pasado en ese año, a pesar del subcampeonato, de terminar segundos a un punto, se ganaron muchos partidos y se hicieron grandes partidos y se pudieron manejar las emociones. Así que más allá de lo que habían adquirido en cuanto a táctica y lo técnico ya estaba. En general, Lanús tiene buena escuela. En general, los jugadores de Lanús son jugadores formados técnicamente. Pero bueno, habían adquirido además cuestiones tácticas de probar sistemas distintos. Lanús tiene una particularidad que hace que los técnicos de primera vean las inferiores y entonces puedan hablar con los coordinadores y proponerle ujú. distintos modos de juego y distintos estilos tácticos, sistemas tácticos, y eso se lleva adelante, con lo cual después a los jugadores que pasan a entrenar con la primera no les cuesta tanto ese salto. ¿Mm? Ujú. Así que básicamente en eso, ¿no? En trabajar en lo formativo, en lo importante de lo que se había adquirido, el sentido que tenía ese año, que era un año que iban a recordar para toda su vida. Bueno, y Sí. al año siguiente muchos tuvieron la oportunidad de salir campeones, ¿no? Habiendo debutado ese año, me acuerdo una vez, un partido donde debutan dos chicos, una categoría tras otra. Eh, a ver, los centrales de Lanús eran importantes, Hoyos de Riboneto, y por distintas circunstancias le toca debutar a Quintana y a Facioli.
En Ujú. un partido contra San Lorenzo que se terminó ganando 1-0. Partido muy importante después para el 2007 para el campeonato. Y en ese partido debutaron los dos centrales juntos, que es difícil. Sí, Una defensa que estaba muy asentada, Grayev, Hoyo, Riboneto y Maxi Velázquez, a cambiar los dos centrales y tuvieron un partido espectacular. Yo me acuerdo al otro día, el lunes, de preguntarle a los técnicos qué sentían ellos de verlos debutar en primera en un partido tan importante, chicos que los conocían de hacía tanto, ¿no? sí. Y el orgullo que sentían, por supuesto. Así que bueno, es muy lindo trabajar en lo formativo. No siempre por ahí es tan reconocido desde afuera, por ahí desde el periodismo, y la verdad Ujú. que se hace un gran trabajo, no solo en lo deportivo, sino también en lo humano, ¿no? También. Es decir, formar a los jugadores como personas, ¿no? En algún Sí. momento dejan de ser jugadores y la persona sigue viviendo muchos años. Y aparte de que en inferiores tenés muchos chicos que vienen de distinta clase social. Ujú. Sí, sí, Y, claro. y eso, a ver, para no parecer cruel, pero ¿cómo se podría manejar, supongamos, un chico que el papá o la mamá lo llevan todos los días al entrenamiento, lo llevan a jugar y está el chico que viene en colectivo, que se acerca con la bici, con su bolsito y con unos Ujú. botines encintados? Mm. ¿Cómo se puede manejar esa situación individual, grupal? ¿Cómo se puede manejar? De las dos maneras, ¿no? Individual y grupal. Ujú. A ver, por un lado es muy importante que los padres estén presentes. El problema surge cuando alguno de los dos ya quiere ser técnico. Y ahí hay que marcar un límite claro, ¿no? Claro. Me ha pasado, y sobre todo es más complicado cuando el padre ha sido un ex futbolista. Entonces ha pasado varias veces y tener que hablar con el padre y decirle a ver si confiaba en el club, por supuesto que decía que sí, que por eso lo Claro. llevaba. Si confiaba en los profesionales que había, decía que sí. Y entonces le digo, bueno, entonces déjanos hacer el trabajo tranquilo. A ver, acá técnicos hay varios y va a tener varios a lo largo de todos estos años. Sin embargo, padre, de uno solo. Ujú. Vos hacés tu trabajo de padre y deja que los técnicos hagan su trabajo. Para eso confías y para eso que lo traes acá. Eso Claro. por un lado. Por otro lado, también es muy complicado cuando los padres no aparecen nunca. Entonces no sabes cuál es, dónde vive, digo, cuál es dónde se está criando, ¿no? Cuál es el hogar donde se está criando. Y a Ujú. veces hay que mandarlos a llamar, o en el club trabaja un asistente social que hace un muy buen trabajo, entonces se acerca a la casa también. Otras situaciones de los chicos que vienen del interior o del exterior y están a miles de kilómetros de la Ujú. familia. Esa es otra situación donde también hay que estar muy atento porque de repente, y ha pasado, pasa muchas veces, por ahí hay chicos que les lleva 6 meses adaptarse al fútbol de juvenil y Ujú. acá, ¿no? Que tiene una intensidad increíble, y por ahí en la provincia era el mejor jugador, en Salta, en Jujuy, y cuando viene acá le cuesta mucho, porque es otro ritmo, otra intensidad de entrenamiento, y por ahí hay chicos que les cuesta 6 meses adaptarse a eso. Más la cuestión emotiva de extrañar por ahí a la familia, a los amigos, entonces hay que estar muy, muy atento y con mucho acompañamiento, ¿no? Entonces, por un lado se hace un trabajo individual, hablando, estando atento y siguiéndolo, conteniéndolo. Por Ujú. otro lado, y en lo grupal, también haciendo trabajos de integración, ¿no? Hay chicos que son más, por ahí más extrovertidos y no les cuesta tanto relacionarse, y otros que son más introvertidos, más apocados, y hay que ayudarlos a que se relacionen. De todas Ujú. maneras, yo digo siempre que el fútbol es aristocrático en un sentido, que parece raro esa palabra en el fútbol, en que juegan los mejores. Y cuando un chico juega bien, cuando se nota que juega bien, los demás quieren jugar con él y se acercan y eso facilita las cosas. Ujú.
es cuando por ahí no tiene tanto talento o se le vio un potencial y todavía no lo está mostrando, y si es apocado y tiende a aislarse, hay que ayudarlo, ¿no? Por eso digo que la observación en nuestra profesión es muy importante para estar bien atento y detectar determinadas conductas que quizás no son las esperadas o las más propicias para que pueda jugar, ¿no? Ahora bien, que mencionaba el tema de los chicos que vienen del interior y vienen a la pensión. ¿Cómo se trata a un chico para que no salga de foco? O sea, como para que no rendirse y saber que está acá, en Lanús en este caso, que está por algo y que puede llegar a triunfar. ¿Cómo se hace para que ese chico no se salga de foco? Lo más importante es sostener la motivación. Es muy difícil cuando no está jugando, entonces está por ahí Ujú. a miles de kilómetros y de repente, sobre todo en los casos de los arqueros, si le toca ser el tercer arquero, no juega casi nunca y entrena a la par todos los días y sabe que tiene que estar preparado porque por ahí en distintas circunstancias puede tocarle jugar. Ujú. En ese sentido hay que estar de vuelta muy atento y hablar mucho y recordarle por qué está ahí. Por un lado, algo se lo vio para traerlo, o sea, alguna condición, alguna habilidad se ha valorado y por eso se lo trajo. Ujú. Y por otro lado, sostener su sueño, ¿no? Que ese sueño pueda ser un proyecto a largo plazo, que pueda convertirse en realidad. Y en ese sentido hay que conocerlo muy bien de cuál es la motivación de cada uno y qué es lo que ha imaginado para sí mismo, ¿no? Suele complicarse y algunas veces pasa cuando ese chico siente que es el salvador de la familia, que depende de él salvar económicamente a la familia. Entonces Mm. la presión es más grande. Y a veces cuando justamente no juega y siente Ujú. que le está fallando a la familia, hay que trabajar mucho, hay que hablar mucho, hay que trabajar mucho con esas emociones. A Ujú. veces, y ni te digo cuando por ahí no ha podido demostrar lo que tenía y queda libre, y bueno, hay que contenerlo mucho y hacerle ver que quizás Lanús no fue ese su momento, pero eso no quiere decir que se le haya terminado el sueño y la carrera. Y entonces lo he visto muchas veces en coordinadores y técnicos que suelen sugerirle que vayan a ver a tal por ahí de un club de otra categoría, pero Ujú. que lo va a poder hacer, que va a poder quizás en otro lugar poder desarrollarse. Y muchas veces ha sucedido, ¿eh? Este, la maduración de cada jugador es distinta, es muy particular y algunos maduran antes y otros después. Jugadores que yo he visto que han quedado libres en octava, por ejemplo, después han ido a otros clubes y han jugado en primera, y lo han hecho bien y en clubes importantes. Y por ahí a los 15 años no estaba todavía con la madurez para ser titular en Lanús. Y por ahí después pudo hacerlo en otros clubes. Entonces, la cuestión tiene que ver, por un lado, trabajar, y esto es un trabajo que hay que hacer desde muy chicos, lo que llamamos Ujú. la inteligencia emocional del jugador. Es decir, que se autoconozca, que pueda autocontrolarse, automotivarse, ¿sí? Y en la medida que uno va trabajando sobre eso, bueno, la ansiedad va bajando, digamos, en la medida que la confianza y la motivación estén altas, la ansiedad de que no es ya baja, ¿no? Pues si él sabe y tiene que estar convencido, por eso es tan importante la confianza, eh, Ujú. que lo puede hacer, bueno, va a seguir mejorando, intentando mejorar para llegar a su mejor versión y en algún momento va a tener la oportunidad. Claro, sí, aparte como decís, es muy difícil si sos el tercer arquero, entonces
mantenerte concentrado, no desanimarse y más si tienes la familia muy lejos, es complicado. Lo he Ahora, visto, mira, por ejemplo, sí, en un caso, ¿no? Que me sí, viene ahora a la sí, mente. Por ejemplo, Nicolás Avellaneda. sí, No era titular en la novena, en la octava, y sin embargo, era un chico con grandes condiciones, buen físico, ujú, entrenaba mucho, vivió la pensión desde la novena, de una familia de buena posición. Creo que me parece que el padre era médico, y sin embargo, bueno, tuvo la humildad y la perseverancia de bancarse cuando no era titular. Bueno, llegó al plantel superior, está ahora a préstamo, o no sé si lo compró Defensa, este, que bueno, y se sostuvo en primera división sin haber atajado por ahí muchas veces, claro, sin haber sido titular muchas veces, y sin embargo lo pudo conseguir. Este, y ahora está en Defensa y Justicia. O sea, se sostuvo en primera, sin haber atajado en primera en Lanús, ningún claro. partido. Es decir, algo tiene para que en un deporte tan competitivo y como es el nuestro, ¿no? El fútbol en la Argentina, de tanta exigencia, Sí. no habiendo sido titular en Lanús, ser el segundo arquero de Defensa y Justicia. Ahora, ¿cómo también es el poder de tomar la decisión? Ujú, Me quedo y aguanto ujú, y persisto en lo que quiero. ujú. ¿Cómo se le puede elaborar Bueno, la... ahí tiene que ver con esto que decía antes, por un lado, de la inteligencia emocional y por otro lado, de manejar la ansiedad, ¿no? Ujú, Hay jugadores que no lo pueden bancar y prefieren irse a otro club, por ahí de otra división, y hay varios que han pasado por Lanús, y atajar en un Nacional B, por ejemplo. sí, Este, y hay varios, que lo han conseguido. Pucheta, por ejemplo, un arquero que también creo que es 92, ya ha pasado por varios clubes del Nacional B, y siendo titular, y bueno, y por ahí en Lanús no tuvo chance. Entonces, eh, hay arqueros y jugadores que prefieren jugar porque sienten que si no están aportando, y no están desarrollando su sueño, y ujú, otros jugadores que prefieren esperar. Son decisiones muy particulares y hay que evaluarlas en cada caso en su momento, ¿no? Es muy difícil de hablar en abstracto, ujú. pero si de repente me ha pasado también yo trabajo mucho con arqueros, también con arqueros de otros clubes. Me acuerdo que trabajé con el arquero suplente en el consultorio, ¿no? Con el arquero suplente de Bolonia en Banfield. Sí. Y bueno, en Banfield no tuvo lugar y tuvo lugar después, era tucumano. Después tuvo lugar en su provincia, y lo pudo hacer. Jugó en el ascenso también acá y después en Tucumán también lo pudo hacer. Así que hay arqueros que prefieren esperar y otros que quieren jugar. Y entonces por ahí resignan una categoría, pero pueden ser titulares. Ahora, De vuelta, sí. perdóname, No, 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 sí, pero sí. vuelvo a recalcar que tiene que ver básicamente con esto. Sí. En la medida que está motivado y que tiene confianza en que lo puede hacer, en sus habilidades, puede manejar mejor la ansiedad. De todas maneras, no es fácil estar siempre sentado en el banco de suplentes. Y quizás si aparece la oportunidad de ir a un equipo de una categoría Ujú, inferior, pero ser titular, bueno, hay gente que prefiere hacerlo. y Y sí. a veces por ahí resigna un poco de dinero, pero sí siente que está realizando, que está siendo titular, ¿no? Entonces, no siempre todo se puede medir en términos de resultados, eh, de puntos o económicos. También tiene que ver con esto que decía antes, ¿qué es lo que le da sentido a tu vida? ¿Por qué haces lo que haces?
esa pregunta, el por qué y para qué se hace cada cosa, debe guiar la vida de cada uno. Y en eso tiene que ver con trabajar en la inteligencia emocional, ¿no? Porque en la medida que vos podés responderte esas preguntas, podés tomar decisiones. Y decisiones que donde esté alineado lo racional con lo emocional, que son las mejores decisiones, ¿no? La verdad que es complicado cuando uno sabe que tiene que hacer una cosa, pero siente que no lo puede hacer. O al revés, siente el impulso de hacer algo, pero racionalmente, fríamente sabe que no es lo más conveniente. Entonces, ese tipo de preguntas hay que trabajarlas desde chicos, ¿no? ¿Por qué se hace cada cosa? ¿Para qué se hace cada Ujú. cosa? Porque ahí le van a encontrar el sentido de lo que están haciendo. Claro, sí, o sea, y ahora también es complicado quizás eh, estar en un club, por ejemplo, como Lanús, y decir, bueno, acá me quedo hasta que no termino y debuto en primera. Pero dada la circunstancia me tengo que ir a Ujú, un equipo del ascenso, que no es por desmerecer los equipos del ascenso, porque hoy ujú. en día, hablando quizás económicamente, hay algunos que se parecen a los de primera. Pero Sí. ¿cómo se hace quizás para manejar la frustración? A ver, tengo casos, por ejemplo, Cali Izquierdos, Ujú, por ejemplo. Jugó en ujú, cuarta, jugó en tercera, pero en el equipo del 2007 no había debutado. ujú, Y Lanús en ese momento tenía un convenio con Atlanta ujú, y lo dan a préstamo a Atlanta. Y la verdad que crece mucho como jugador, es titular en Atlanta, en la primera, crece mucho y después Lanús lo recupera y lo trae. Por ejemplo, termina saliendo campeón en el 2013 de la Sudamericana, por ejemplo. Así que para él fue muy importante haber dado ese paso hacia Atlanta, porque ahí terminó asentándose como jugador de primera división. Y después pudo sostenerlo en el club. Cali es un muchacho que trabaja mucho, muy perseverante, muy inteligente, ujú, sabe cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus fortalezas, y entonces maximiza todo lo que hace bien y trata de ir mejorando lo más flojo o de que no se note. ujú. Para él fue muy importante jugar en Atlanta y después poder volver a Lanús y asentarse en la primera. Y después de la Sudamericana, bueno, se fue a México unos cuantos años y volvió un jugador ya muy importante, ¿no? El jugador que ahora a veces es capitán en Boca, ¿no? Cuando Sí, Teve no es capitán, el capitán es el cali izquierdo. La verdad que por eso hay que ver en cada uno y bueno, él veía en ese momento, vamos hablando de 2008, 2009, ujú, que en la primera de Lanús no tenía lugar, no ujú. tenía lugar y prefirió jugar, dar ese paso y aprovecharlo al máximo, ¿no? Para volver después a un jugador mucho más formado, más importante, con otra personalidad. Muy Eh, bien. Sí, me sí, sí, acuerdo- sí. Cómo a veces, de repente, voy a hablar de Rodrigo Acosta, el hermano del Laucha. Creo que jugó un partido en la primera de Lanús. Al Laucha lo venden al Sevilla y Ujú, él va a jugar al Sevilla B, ¿sí? Y después volvió y jugó por varios clubes del Nacional B, entre ellos Brown de Adrogué, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y fíjate las vueltas de la vida, ahora es el entrenador que ha salido campeón con la tercera, por ejemplo, ¿no? El año sí, pasado salieron campeones con la sí, tercera. sí. Entonces, ¿cómo de repente a veces digo lo de aprovechar los momentos, ¿no? Por ahí, ¿cuál es el momento de cada uno? Y la verdad que Rodrigo está haciendo un trabajo mucho más importante ahora como entrenador que por Sí. ahí lo que había sido su carrera como jugador, como marcador de punta derecho por ahí. Este, entonces, cada uno tiene que encontrar su momento y aprovecharlo, ¿no? Me acuerdo de un maestro que decía una frase que me quedó grabada, Oscar Mazota, decía, eh,
El mundo descubre en cada uno de nosotros el lugar donde debemos recibirlo, ¿no? Cómo hay que estar muy atento a cuál es el momento, cuál es la oportunidad que tenemos delante para poder aprovecharlo, ¿no? Ujú. Eso ¿Sí? que famosamente se dice, está en el momento justo, en el lugar Claro. indicado. Para mí la suerte es eso, es estar justo en ese momento y poder aprovechar. ¿Le ha tocado técnicos, jugadores que manejan cábalas, que se llevan siempre la media o el botín de color distinto, el vendaje de una forma? ¿Qué pasa cuando, Sí. cómo lo maneja usted? Que ya sé lo que piensa, pero ¿cómo lo maneja? ¿Y qué pasa si se rompe justo esa cábala? Es que en algún momento la cábala falla, porque en algún momento se pierde y siempre Ujú, ocurre. Entonces, a ver, eso ocurre porque, y nos pasa a todos en la vida también, ¿no? Hay algo que le cuesta mucho al ser humano, que es la incertidumbre de saber qué va a pasar el minuto siguiente, mañana, la semana siguiente. Nadie sabe qué va a pasar y la verdad que no podemos vivir todo el tiempo pensando que no sé lo que me va a pasar al minuto siguiente. ujú, Entonces, nos hacemos cierta trampa de creer que sabemos y en eso ayuda la rutina. Tener una rutina hace que las cosas sean más previsibles. A ver, por ejemplo, en esta época, ¿no? De aislamiento obligatorio. sí. La verdad que es muy importante tener rutina, si no el día se hace muy caótico, muy desordenado. En cambio, cuando uno sabe que a determinada hora va a desayunar y que va a desayunar y después que va a hacer tal cosa, va a ser, qué sé yo, hablando de los jugadores, su rutina física y sabe que tiene que desayunar determinados alimentos para cuidar las calorías, etcétera, y que a tal hora va a almorzar y que después puede descansar y después eso ordena un día y hace que Ujú, esta incertidumbre desaparezca, al menos que no sea una carga eh, totalmente presente todo el tiempo. Ahora, ante esa situación, que es la incertidumbre de no sé qué va a pasar, también aparecen las cábalas como algo mágico, donde supongo que una estampita o un slip de tal color ujú, o un recorrido que hago, o le toco la pelada a tal, ujú, eso me va a asegurar que me va a ir bien. Y la verdad que es un pensamiento eh, mágico, algo que uno imagina asociando dos cosas que no tienen nada que ver. Mi pregunta siempre es, si la cábala es tan eficaz, ¿para qué entrenamos todos los días al 100%? Entonces, lo que pasa es que está muy arraigada en la cultura del fútbol el tema de las cábalas y la cuestión es cómo, y se entiende por qué, porque la cábala lo que hace es darte confianza, disminuir la ujú, ansiedad, se ujú, entiende por qué, pero intentar cambiarla, modificarla por una rutina que le ujú. sirva para concentrarse, para entrar en el partido, para sentirse confiado, pero que sepa que no es esclavo de eso, sino que es una rutina que él maneja. El problema con las cábalas es que uno termina siendo muy dependiente, entonces piensa que si se olvidó de hacer algo que creía que era fundamental, la confianza disminuye. Entonces uno se vuelve un esclavo de una cábala. Cuando lo importante es tomar el dominio de la situación. Bastante tenemos con el rival que también quiere ganar. Ujú. Y hay situaciones externas y factores externos, como el árbitro, por ejemplo, que también juega el partido. Entonces, aseguremos nosotros hacer las cosas lo mejor posible y como sean preparadas. Eso depende de nosotros. ¿Cómo hacemos si mis jugadores, hablando técnico, mis jugadores, hay uno que si ese partido se equivoca, agacha la Mm. cabeza? Ujú.
cómo lo puede trabajar después en la semana. Eso tiene que ver con, a ver, cómo capitalizamos los errores. Todos nos vamos a equivocar, ya lo Ujú, sabemos, ujú, somos humanos, nos podemos equivocar. La cuestión es cómo tomamos eso, qué se hace frente a eso. Eh, ¿Qué se hace con el error? Si me quedo pegado, fijado a ese error y pienso cómo me pasó a mí, qué burro que soy, cómo hice esto, o puedo aprender de ese error y hacerlo después de manera distinta. En la semana se trabaja también con visualización, con trabajos de preparación mental, para justamente, con los arqueros además se hace mucho, que son por quizás los que están más expuestos, que un error de un arquero ujú, quizás poder detectar en una visualización, que es un trabajo donde, en este caso, el psicólogo guía al arquero a que imagine esa situación y en principio siempre vamos a empezar llevándolo a esa situación de error, de donde tuvo el problema, ¿no? Para que pueda detectar cuál fue el error que cometió, si se apresuró o si tardó demasiado o si no leyó bien la jugada, ¿no? Que pueda detectar cuál fue el error. En la medida que lo puede detectar, después va a poder mejorarlo y corregirlo y hacerlo bien. Siempre esa práctica mental termina con llevándolo a la situación en que lo puede hacer bien. Entonces, se termina el ejercicio con el efecto de haber ganado confianza, ¿sí? ujú, Entonces, bueno, después, obviamente que lo tiene que seguir entrenando con el preparador de arqueros, por ejemplo, pero ujú, sabiendo, él ya sabe que lo puede hacer. Para el cerebro es lo mismo, que ocurra en la realidad o que ocurra imaginariamente, ¿sí? Esto se ve bien, por ejemplo, en los sueños de angustia, donde por aquí ujú, en las pesadillas nos despertamos tan ahogados, transpirados y todo, porque hemos vivido una situación imaginaria, pero que la ujú. vivimos como real. Entonces, para el Claro. cerebro funciona igual. Entonces, es llevarlo a que practique imaginariamente que lo puede hacer bien, una vez que ha detectado el error. Y después hay trabajos que tienen que ver con el autodiálogo positivo, ¿no? En vez de criticarse y echarse la culpa, entrenar, es un trabajo que se hace también y tiene que ver con el entrenamiento diario, de que Ujú. pueda tener un diálogo positivo consigo mismo, ¿no? De que puede hacerlo, de que sabe hacerlo. Cada uno tiene que encontrar su fórmula, ¿sí? Es una fórmula que le sirve a cada uno y que quizás sirve un tiempo, después quizás cada tanto hay que cambiarla porque ya ha perdido efectividad, ¿no? Pero hace que se mantenga concentrado y con confianza. ¿Y cómo hacemos con el entrenador, con el técnico? Porque el técnico es la cabeza del grupo. Sí, Tiene un cuerpo técnico a cargo, tiene a los sí, chicos, el presidente, la dirigencia arriba. sí. ¿Cómo se puede sobrellevar, cómo se puede salir adelante ante un error que se cometió o ante un objetivo que lo teníamos en la mano y se escapó? Ujú. ¿Cómo se trabaja el técnico? Bueno, de vuelta, me parece fundamental también en los técnicos trabajar y desarrollar la inteligencia emocional para Ujú, que puedan primero tener el conocimiento de sí mismo, que pueda ujú, controlar y que pueda fundamentalmente manejar la presión ujú, y tener confianza en lo que hace. ¿Por qué nombro estas además de, obviamente, liderar, ser un buen comunicador, armar grupos, resolver conflictos? Es decir, el trabajo del técnico es muy complejo y más en un ambiente como el nuestro, donde está sometido todo el tiempo a la presión del resultado. Con lo cual, entonces, tener este autoconocimiento y autocrítica y autocontrol es fundamental para no enloquecerse y dejar de confiar en sus capacidades y en su trabajo, ¿no? Pero ujú, para eso tiene que tener, me parece fundamental, armar un buen cuerpo técnico donde cada uno
sepa muy claro cuál es su función, cuál es su rol, y eso también le va a servir de red de contención, ¿sí? Él va a ser la cabeza, pero siempre Ujú. es mucho más aliviado trabajar en equipo que hacerse cargo de todo solo. Yo creo que ahí ha habido un gran cambio en los últimos años, donde ya incluso no se habla de ayudante, sino de asistente, de un técnico asistente, ¿no? No se habla más casi de un ayudante de campo, como era el segundo técnico o el Ujú. tercero. Ahora se habla de asistente técnico. Y en ese sentido, eh, eh, se arma una red de trabajo que hace que el técnico se sienta más respaldado y más contenido, por un lado. Por Ujú. otro lado, es claro que tiene que ser autocrítico, por eso también hablaba de la inteligencia emocional. Cuando las cosas no están resultando, bueno, poder tener la humildad de poder analizar y cambiar lo que haya que cambiar. A mí no me gustan los técnicos que dicen yo muero con las botas puestas, este es mi sistema y muero con esto. La Ujú. verdad que creo, a mi entender, es un error porque los planteles son distintos, las competencias pueden ser distintas, entonces no es lo mismo tener un plantel que otro plantel, de repente, no solo por el cambio de una temporada a otra, sino en una misma temporada, bueno, como contaba antes, se puede, un central lo expulsan, otro está lesionado y tenés que cambiar dos jugadores muy importantes. Y ahí hay que estar muy claro en cómo, qué vas a elegir y qué le vas a pedir a estos jugadores. Y ahí tiene que ser muy claro el técnico y manejar muy bien la comunicación. Eh, y no creer que se la sabe toda, ¿no? A veces pasaba, y por eso también le ha costado tanto a la psicología del deporte entrar en el fútbol, porque el técnico de antes creía que era el responsable de todo y que podía hacer todo, y que Ujú. con experiencia en el vestuario podía manejar todo. Y la verdad y que esta es una gran frustración, sobre todo para los técnicos que empiezan, creer que a los jugadores que va a dirigir son iguales a como él fue como jugador. No tiene nada que ver. Hay jugadores que necesitan otra manera de motivación, de comunicación, totalmente distinta a lo que el técnico cuando era jugador necesitaba. Entonces, el técnico tiene que ser también un buen escuchador, ¿no? De escuchar a su cuerpo técnico y también escuchar a los jugadores referentes del equipo. Y hay millones de historias donde un técnico te termina cambiando un esquema táctico por escuchar al capitán o a sus jugadores referentes, donde le dicen claramente, así no nos estamos sintiendo cómodos, esto no nos está dando resultados, probemos con otra cosa. Y hay técnicos que tienen la capacidad de escucharlo Ujú. y pueden cambiar y encuentran una manera. Eh, y que por otro lado, a veces el miedo de escuchar al jugador tiene que ver con pérdida de autoridad. Y es todo lo contrario, porque el jugador después, cuando siente que lo han escuchado y que lo han tenido en cuenta y lo han respetado, tiene más respeto por esa persona. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, me parece muy importante tener claro cuál es el objetivo, por un lado, y confiar en su preparación y en su trabajo. ¿Sí? Ujú. Eh, Tener claro el objetivo y confiar en su trabajo no quiere decir ser necio y no poder cambiar. ¿Sí? Una cosa es ser perseverante en Ujú. seguir el objetivo, y otra cosa es ser terco en los medios que se usa para llegar a ese objetivo. Entonces, ¿se entiende la diferencia? Sí. Vamos a conseguir, pero yo puedo cambiar el camino que voy a recorrer para llegar a ese objetivo. Ujú. Y por eso
eso no me quita ni autoridad, ni seguridad, ni capacidad. Todo lo contrario. Poder advertir a tiempo que el camino que estamos recorriendo no es el correcto, que conviene hacerlo de otra manera para llegar a donde queremos llegar. Y ahí Buenísimo. el psicólogo Sí. puede ser importante en cuanto a asesor del técnico, a mediador con el cuerpo técnico o con los jugadores. A Ujú. veces hay técnicos que son muy distantes con los jugadores y de repente el psicólogo o alguien, muchas veces del preparador físico, que pueda erigirse como un puente entre los jugadores y el técnico, ¿no? Y hacer ese canal de comunicación un poco más fluido y de ida y vuelta, ¿sí? Ahí el psicólogo puede colaborar, puede ser importante. A veces yo hago una dinámica que le pregunto a los jugadores qué necesitan del técnico antes Ujú. del partido, durante el partido y después del partido. Y muchos te dicen que me diga claramente lo que espera, lo que quiere. Porque hay jugadores y técnicos distantes que no terminan de, de entender de un lado cómo se lo dice y del otro lado qué le están pidiendo. Claro. Entonces, en ese sentido, el psicólogo puede ser un puente importante para acercar posiciones y que la comunicación sea más fluida. Y la verdad, profe, de vuelta le digo profe, pero podríamos estar charlando 3 horas porque la verdad que la cantidad de cosas que hay en la cabeza de uno, en la cabeza de la otra persona, podemos charlar 3 horas. Pero la verdad que bueno, le agradezco que se haya sumado a detrás de la táctica. Eh, Gracias por la buena onda. Y una pregunta que siempre hago al finalizar es, ¿tiene alguna frase que se la diga a usted mismo cuando está a capa caída o cuando las cosas no le salen? ¿Alguna frase, alguna canción que lo reanime? Y si tiene alguna frase que le dice siempre a los grupos, así sean chicos o personas Mm. grandes o a alguien que le quiera decir algo que la está pasando mal, entonces le dice esta frase. ¿Tiene? En lo personal, yo me digo a mí me gusta escribir, además, escribo, y entonces hay una fórmula que para mí viene de puedo más, que la he resumido en puede más. Entonces, puede más que me resuena a poemas también. También Sí, quiere decir esto para mí es un incentivo esta expresión, ¿no? Que es para mí. Viste, cuando antes yo decía, cada uno encuentra su fórmula, bueno, mi sí. fórmula es esa, puede más. Respecto a ver, hay muchas, yo colecciono ese tipo de frases. Hay una que me gusta mucho que es, sí, que viene de África, de una tribu africana, de los Masái, que Ujú. dice, si quieres llegar rápido, anda solo. Si quieres llegar lejos, anda acompañado. Esa me parece una muy importante, Buenísimo, sobre todo hablando de trabajo de equipo. Y otra que buenísimo. me gusta mucho es esta de amar lo que se hace y hacer lo que se ama, ¿sí? Que me parece también importantísimo para sostener a veces el esfuerzo, el dolor, el cansancio, la frustración, de vuelta a la motivación, ¿no? Tener claro que uno está haciendo aquello que ama y tiene que hacerlo con todo lo que es mejor de uno, más allá de todas las circunstancias. Así que básicamente esas dos. Muchas gracias, Brian, y espero aportar a detrás de la táctica. Dale, listo. Cristian, muchas gracias. Un placer. Un placer. Hasta Chao, luego. Chao, gracias. chao.